Los aliados y voceros del castrismo, como indignos discípulos de Joseph Goebbels, el vocero del nazifascismo, tienden a defender al régimen cubano de una forma encubierta. No lo defienden abiertamente, simplemente recurren a medias verdades para defender un sistema, el sistema totalitario cubano, que ha sido un total y rotundo fracaso. Ellos intentan presentar siempre a Cuba y a Fidel Castro como una víctima del gobierno de Estados Unidos en particular, pero también gustan de hacerlo como si fueran víctimas, me refiero a Castro y a Cuba, de cualquier potencia internacional. Es su propósito, es su intención, pasando por alto que las relaciones entre todos los países tienen situaciones a veces tirantes, complejas, situaciones que tienden a molestar a las partes, pero lo que no implica una ruptura completa. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Las relaciones entre Cuba y en Estados Unidos, como cualquier otra, han estado asignadas por altas y por bajas, pero siempre un importante sector de la población cubana ha estado a favor de tener excelentes relaciones con este país. Por el contrario, un grupo reducido, pero no menos importantes, ha manifestado rechazo a Estados Unidos de una manera permanente, contrario a lo que otros han pedido, que Cuba se anexe voluntariamente a la potencia del norte. Por supuesto, y no lo podemos negar, Estados Unidos, su clase política, al menos un sector de ella, siempre ha querido que Cuba forme parte de la Unión. Y eso lo podemos certificar con la aprobación de la enmienda Platt, que sin duda alguna convirtió a Cuba durante varios años en un protectorado de Estados Unidos. Esas son realidades que nadie que respete la historia y que respete su país puede obviar, puede violentar, aunque no se ajuste a los valores políticos que se puedan defender. Pero también debemos decir que numerosos políticos cubanos han usado a grandes potencias a su conveniencia. Por ejemplo, don Tomás Estrada Palma, nuestro primer presidente, durante su mandato, al terminar el mismo, buscó perpetuarse en el poder a través de unas nuevas elecciones. No lo logró. Hubo una revuelta, la llamada guerrita pequeña, la Guerra de Agosto. Hubo una revuelta muy intensa y al ver don Tomás Estrada Palma que no podía ganar, que no podía imponer su voluntad, propició la intervención del gobierno de Estados Unidos en nuestro país en el año 1906. Lo mismo que hizo Fidel Castro a partir del año 59, que llevó a Cuba a la Guerra Fría, a un enfrentamiento abierto con Estados Unidos. Un enfrentamiento que terminó con la intervención y la presencia soviética en Cuba por décadas. Terminó instalando misiles con capacidad nuclear en Cuba. Terminó estableciendo bases de espionaje y bases de submarinos. Toda esa situación la generó Fidel Castro por tal de conservar el poder, no con otra intención, no con la intención de proteger a Cuba de cualquier agresión extranjera, sino de él buscar un poder eterno y permanente, lo que indiscutiblemente lo han demostrado estos 67 años del régimen totalitario. Debemos tener presente que Fidel Castro, desde la propia Sierra Maestra, ha mostrado un interés por confrontar con Estados Unidos. Siguiendo la pauta marcada por Adolfo Hitler, Fidel Castro escogió a un enemigo poderoso para hacer constantemente el papel de víctima. Y leo textualmente lo que Fidel Castro le escribiera a su asistente personal, Celia Sánchez Manduley, desde la propia Sierra Maestra
en agosto del año 1958, meses antes de que triunfara la insurrección. Escribe Fidel Castro el 5 de junio del año mencionado. Al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos, agregando que ese sería su verdadero destino. En una palabra, aquellos que dicen que Fidel Castro fue una víctima de los Estados Unidos es una gran mentira. Fidel Castro eligió a Estados Unidos para confrontar, para tener un pretexto de conservar el poder y de galvanizar alrededor de su propuesta a un amplio sector de la población cubana, recurriendo a los sentimientos nacionalistas de la inmensa mayoría de nuestros pueblos. Fue una genuina manipulación de parte de los hermanos Castro presentar a Cuba siempre como una víctima de Estados Unidos. El Estado castrista jamás ha sido una pacífica paloma en sus relaciones con Estados Unidos. Siempre ha tenido propuestas propias y no me refiero solo al momento del triunfo de la insurrección. Aún antes de que Estados Unidos actuara en contra del gobierno de los hermanos Castro, ya Fidel Castro había organizado en el año 1959 4 expediciones armadas para derrocar igual número de gobiernos. Entre esos gobiernos estaba Panamá, con el Canal de Panamá que todos conocemos, que en aquel momento formaba parte de los intereses más vitales de Estados Unidos en el hemisferio. Si nosotros dijéramos que Washington aceptó el castrismo, desde el primer momento estaríamos diciendo una soberana mentira. Castro y Estados Unidos nunca se llevaron bien. Siempre tuvieron profundas discrepancias, pero quien mejor manifestó esas discrepancias siempre fue el propio Fidel Castro. No podemos pasar por alto esas invasiones a países que en ese momento eran dictaduras, pero eran aliados de Estados Unidos. No podemos pasar por alto que Castro se alió en plena Guerra Fría con la extinta Unión Soviética y con el todo denominado bloque socialista, que sirvió de plataforma, sirvió de portaaviones al proyecto soviético y a su vez espió de una manera constante, permanente a este país, tratando de desestabilizar políticamente a todo el hemisferio. En una palabra, Castro no es inocente. Y aparte de todo, Cuba no es Fidel Castro. El diferendo entre Fidel Castro y Estados Unidos no es un diferendo cubano. Fue Fidel Castro quien situó a Cuba en confrontación con Estados Unidos. Cuba históricamente nunca ha confrontado con este país.